Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en los resultados de Aguas Andinas. Tenemos el informe de análisis razonado del primer semestre de 2025. Es un documento, con bastante número, mucha información financiera, operativa, y nuestra idea acá es ver lo esencial, ¿no? O sea, cómo le fue a la compañía estos 6 meses, en qué están invirtiendo y sobre todo qué nos dicen estos números de su salud financiera, de sus planes. Vamos a ver los puntos clave. Para arrancar, algo que salta a la vista es el desempeño operativo. El famoso EBITDA, ¿viste? Las ganancias antes de intereses, impuestos y todo eso, parece que creció. A ver, contanos un poco más de eso. Exacto. El EBITDA consolidado llegó a 186.930.000 pesos. Es un 6,0% más que el primer semestre del año pasado, del 2024. Y este empujón viene fundamentalmente de los ingresos ordinarios, que también subieron. Ok. ¿Y esos ingresos? ¿De dónde vienen? ¿Más consumo? ¿Tarifas más altas? ¿Cómo fue la cosa? Principalmente de las tarifas. Y un poquito también del volumen, pero menos. Los ingresos ordinarios totales subieron un 6,7%. Llegaron a 362.460 millones de pesos. La gran mayoría de eso, claro, son los servicios sanitarios, agua potable y el tratamiento de aguas servidas. Y ahí hay dos cosas clave. A ver. Primero, la tarifa promedio que aplicaron fue más alta. Por un lado, por los ajustes de inflación, lo que llaman indexación por polinomio, eso es automático, pero también, y esto es importante, porque empezó a regir el primer tramo del nuevo esquema de tarifas 2025-2030. Ese primer ajuste fue un 3% más para Aguas Andinas, desde marzo de 2025. Ah, claro, la nueva tarifa que se aprobó. Esa misma. Y segundo, el volumen de agua que facturaron también subió un poquito, un 0,5%. Y eso que este semestre tuvo un día menos que el del 2024. Así que es interesante. Si lo miramos por separado, los ingresos de agua potable crecieron 7% y los de aguas servidas un 8,2%. Entendido. O sea, más plata por tarifas y un leve aumento en el volumen. Pero, generalmente, cuando suben los ingresos, los costos no se quedan atrás. ¿Pasó eso acá? Sí, efectivamente. Los costos operativos consolidados también subieron. De hecho, subieron un poquito más que los ingresos, un 7,4%. Y hay varias cosas que explican por qué. ¿Cómo que, por ejemplo? Bueno, un factor importante fue la inflación general en Chile. Eso le pegó a varias cosas. Mano de obra, los insumos que compran, contratos de servicios que están en UF, los reajustes de sueldos. Solo por eso, los costos subieron casi 5.200 millones de dólares. La inflación afectando directo la operación entonces. Estaba alta. Exacto. Y además, el costo de la energía eléctrica. Eso también subió bastante. Unos 3.300 millones más. Principalmente por las alzas en la tarifa regulada de electricidad que se aplicaron, durante 2024 y a principios de 2025. Otro costo que se mueve. Sí, también hubo gastos por implementar nuevas tecnologías, aplicaciones para mejorar la operación. Eso sumó unos 1.600 millones. Y el mantenimiento. Ojo con eso. Los costos ahí subieron cerca de 1.600 millones. Dicen que en gran parte fue por reparaciones después de las lluvias fuertes que tuvimos en la segunda mitad del 2024. Ah, claro, las lluvias del año pasado. Exacto. Y ligado de eso, también hicieron más trabajo preventivo, como limpiar colectores, inspecciones para mejorar la eficiencia hidráulica. Eso sumó casi 900 millones más. Parece una suma de varios frentes presionando los costos para el IVA. ¿Hubo algo que compensara? ¿Alguna mejora en eficiencia, en gestión de gastos? Sí, y eso es un punto interesante del informe. Mejoraron bastante en cómo manejan las cuentas por cobrar, o sea, la plata que les deben los clientes. La provisión para deudores incobrables, que es como la plata que estiman que no van a poder cobrar, bajó. Bajó en más de 1.800 millones de dólares. Mira vos. Eso suena bien. ¿Y cómo se ve eso en términos relativos? Se ve claro en el ratio de incobrabilidad. Ese indicador bajó. Estaba en 1,9% de los ingresos en junio de 2024 y ahora, en junio de 2025, está en 1,3%. Buena baja. Sí. El informe dice que es por acciones específicas de gestión comercial. Reconocen que esas acciones tuvieron un costo, claro, pero parece que están funcionando para volver a los niveles de antes de la pandemia. Y además, informan otras eficiencias por casi 1.800 millones de dólares,
que incluyen, por ejemplo, recuperaciones de pagos de contribuciones. Bien, bien. Entonces, a ver si entiendo. Ingresos para arriba por tarifas, costos operativos que suben un poco más por inflación, energía, mantenimiento, pero una buena noticia con los incobrables. Todo eso nos da un EBITDA que crece un 6%. Pero al final del día, ¿qué pasó con la última línea? Con la utilidad neta. Bueno, ahí la foto cambia un poquito. La utilidad neta del semestre fue de 75.768 millones de dólares, que no es poco, claro, pero es una leve baja del 1.0% si la comparamos con el mismo periodo del año anterior. Son unos 739 millones menos. ¡Qué interesante! Si el resultado operativo, el EBITDA, subió, ¿qué fue lo que tiró la utilidad final para abajo? El factor clave fue el resultado financiero. Ese ítem empeoró bastante, ¿eh? En 9.352 millones si lo comparas con el primer semestre de 2024. 9,000 millones. Es bastante. ¿Y por qué? Hay varias razones. La principal es que subieron los costos financieros netes, más o menos 3.000 millones más. Y esto se explica en gran parte porque en 2024 se les vencieron deudas viejas que tenían tasas de interés bajísimas, menos del 2%. Tasas que ya no existen. Claro. Entonces, al tener que refinanciar o reemplazar esa deuda, las condiciones de ahora son otras. Tasas más altas y por lo tanto más costo financiero. Además, el nivel general de deuda de la compañía es mayor ahora. Y eso por sí solo genera más intereses. Eso aportó casi 5.850 millones de dólares a ese mayor gasto. Más deuda, más intereses. Lógico. Sí. Y después está la UF. Como gran parte de su deuda está en UF, la variación de la UF este año tuvo un impacto negativo mayor. Sumó otros 650 millones al costo. Y para terminar, hubo un resultado negativo por unos contratos forward de tipo de cambio, por unos 930 millones de dólares. Entiendo. O sea, el costo de la deuda y los instrumentos financieros pesaron mucho. ¿No hubo ingresos financieros que ayudaran a compensar un poco? Sí, sí hubo. Tuvieron mayores ingresos financieros por casi 500 millones de dólares. Esto es porque la compañía tenía más caja, más efectivo, después de una emisión de bonos que hicieron en enero. Pero ¿qué pasa? Las tasas de interés que te pagan ahora por tener esa caja invertida son más bajas que antes. Así que el efecto positivo fue limitado, no alcanzó para compensar todos los mayores gastos. Claro. Y un último detallito que afectó la comparación, la línea de otros resultados. Fue menor este semestre, porque en 2024 habían vendido unos terrenos que ya no necesitaban y eso generó un ingreso extra ese año que ahora no está. Ok, clarísimo el panorama financiero. Pasemos ahora a las inversiones. El informe habla mucho de un plan biociudad. Suena importante, estratégico. Sí, lo es. Biociudad es como el nombre que le pusieron al paraguas que agrupa todo su plan estratégico de inversiones de corto y mediano plazo. Muchos de estos proyectos son parte de lo que se comprometieron en el Acuerdo de Tarifas 2025-2030. Y el foco de Biociudad es doble, digamos. Por un lado, reforzar la infraestructura sanitaria de Santiago. Y por otro, y esto es clave, hacer que el sistema de agua y saneamiento sea más resiliente. Resiliencia. Esa palabra aparece mucho últimamente. ¿Resiliencia frente a qué? Principalmente frente a los efectos del cambio climático. Lluvias extremas, sequías prolongadas, ese tipo de cosas. Entendido. ¿Y cuánto invirtieron concretamente en estos 6 meses? ¿Y en qué se fue esa plata? A ver, la inversión que ejecutaron en el semestre fue de 68.421 millones de dólares. Es una cifra importante. Sí. Y si miramos en qué se gastó, la mayor parte fue para renovar la infraestructura que ya tienen. Casi la mitad del total. Unos 15.100 millones de dólares para redes de agua potable y 15.700 millones de dólares para redes de alcantarillado. Renovación. O sea, mantener y mejorar lo que ya existe es una prioridad clara. Exactamente. Después vienen otras cosas importantes. Casi 7.000 millones de dólares en cambiar arranques domiciliarios y medidores. También invirtieron bastante en mejorar las plantas de tratamiento de aguas servidas. Por ejemplo, ampliaron la planta de Melipilla, hicieron mejoras en la de Pomaire, cambiaron equipos en las biofactorías grandes como la Farfana y Trebal Mapocho. Ajá. Además, pusieron 1.7 mil millones de dólares en el plan de eficiencia hidráulica, que es para reducir las pérdidas de agua en las cañerías, y más de 4.300 millones de dólares en hacer sondajes y obras para reforzar de dónde sacan el agua. Mucha inversión en distintos frentes. Y acá es donde todo se conecta, me imagino.
Estas inversiones, sobre todo las de biociudad, las de resiliencia, hay que pagarlas. ¿Cómo se relaciona esto con las tarifas que pagamos todos? Es la conexión fundamental, claro. El proceso tarifario, el que definió las reglas para 2025-2030, ya incluye un aumento gradual de tarifas justamente para financiar este plan de inversiones. Según el informe, el alza total podría llegar hasta un 12% para el final del periodo, allá por 2030. Ya vimos que el primer tramo, del 3%, se aplicó en marzo de este año. Claro. Y hay un paso más en esa línea. A fines de junio, Aguas Andinas le pidió formalmente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la SIS, que les autorice aplicar una tarifa adicional, específica. Esta tarifa está ligada a una parte clave de Biociudad, el Plan de Suministro Alternativo. Plan de suministro alternativo. ¿Qué busca ese plan y qué significa esa tarifa adicional? Bueno, el plan busca que Santiago tenga más autonomía de agua para enfrentar eventos complicados, como cuando los ríos vienen con mucho barro por las lluvias y no se puede potabilizar, o sequías muy fuertes. La idea es asegurar que no se corte el agua. Y la tarifa adicional sería la forma de juntar la plata para hacer las obras específicas de ese plan. Ahora la SIS tiene que revisar que cumplan ciertas condiciones técnicas, que las obras avancen antes de autorizarla. La empresa espera que eso pase en el tercer trimestre de 2025. Ok, entonces atentos a esa decisión de la CIS. Cambiemos de tema, pero sigamos con algo crítico, sobre todo pensando en el cambio climático. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está la reserva principal de Santiago, el embalse El Yeso? Mira, a fines de junio de 2025, el yeso tenía 181 hectómetros cúbicos. Eso es el 82.3% de su capacidad total. Es un nivel bastante bueno para esa altura del año. ¡Qué buena noticia! ¿Y por qué está tan bien? Llovió mucho. Se debe a dos cosas principalmente. Por un lado, las buenas lluvias y sobre todo la nieve que cayó en 2024, y por otro, a que la compañía manejó activamente la cuenca del río Maipo para juntar agua en el embalse. Pero, ya que viene un punto de atención que menciona el informe, las lluvias y la nieve en la primera mitad de 2025 fueron más bajas que en los últimos años. Uy, y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué pasa el próximo verano? Va a depender mucho de cuánta nieve se junte en la cordillera en lo que queda del invierno. Si se junta poca nieve, es probable que necesiten tomar medidas extra para asegurar el agua en el verano de 2026. O sea, aunque el embalse esté bien ahora, la sequía estructural que afecta a la zona central de Chile desde hace más de 10 años sigue ahí. Es un riesgo real. Aparte de la sequía, ¿menciona otros riesgos del clima el informe? Sí. El otro riesgo principal es el contrario. Lluvias muy fuertes y concentradas, sobre todo en la alta cordillera. Ese tipo de lluvias puede hacer que los ríos Maipo y Mapocho traigan muchísimo barro, una turbiedad extrema. Y eso complica, o a veces hasta impide, que las plantas puedan potabilizar el agua por un tiempo. Claro, los dos extremos son un problema. Exacto. Y para enfrentar tanto la sequía como la turbiedad, la compañía dice que tiene planes de contingencia. Para la sequía, hablan de transferir agua entre cuencas. De hecho, detallan un costo de casi $700 millones por transferencias para llenar el yeso desde mayo de 2025. También usar más los pozos de agua subterránea y comprar o arrendar derechos de agua a otros. Y para la turbiedad, se enfocan en tener reservas y sistemas alternativos para captar agua. Mestre también trajo cambios en la empresa y decisiones financieras, ¿no? Sí, hubo movimientos importantes en la dirección. José Sáez Albornoz es el nuevo gerente general desde el 1 de mayo. Y en la Junta de Accionistas de abril cambiaron todo el directorio. Felipe Larraín asumió como presidente. Cambios en la cúpula. ¿Y en lo financiero? ¿Alguna operación grande? La más importante fue una emisión de bonos que hicieron en enero de 2025, acá en el mercado local. Colocaron UF 4 millones, que eran como 186 mil millones en ese momento, a un plazo largo, 21 años, y con una tasa de interés fija anual del 3,19%. UF 4 millones. ¿Para qué usaron esa plata? ¿Más inversiones? ¿Pagar deudas viejas? Un poco de las dos cosas. Usaron la plata para refinanciar deuda que se vencía a corto plazo. La cambiaron por esta deuda a más largo plazo. Y también para financiar una parte del plan de inversiones del que hablamos. Y esto se notó mucho en el balance de la empresa. ¿En qué sentido? Bueno, la caja de la empresa, el efectivo que tenían, aumentó un montón. Superó los 186 mil millones al final del semestre. Y al mismo tiempo bajaron mucho las deudas de corto plazo y subieron las de largo plazo. El resultado fue que mejoraron bastante los indicadores de liquidez.
Por ejemplo, la razón corriente que mide si podés pagar tus deudas cortas subió de 0,82 a fines de 2024 a 1,39 en junio de 2025. Eso muestra que están más holgados para cubrir las obligaciones de corto plazo. Mejor posición financiera, entonces. También vi que mencionaban pago de dividendos. Correcto. En abril les pagaron a los accionistas un dividendo definitivo por 48.488 millones de pesos. Si sumas eso a un dividendo provisorio que habían pagado antes, el total que repartieron fue el 70% de la utilidad neta que tuvieron en todo el año 2024. ¿70%? ¿Repartieron el 70% de las ganancias mientras están con este plan de inversión gigante? ¿Cómo se come eso? ¿No es contradictorio? Que tienen. Planean invertir entre 200.000 y 250.000 millones de dólares por año entre 2025 y 2030. Muchísima plata. Sí. Entonces, lo que sugieren es que confían en que van a generar suficiente flujo de caja con la operación y que van a poder conseguir financiamiento para cubrir las dos cosas, la inversión y pagarle a los accionistas. Y para cerrar el tema financiero, un dato más. La estructura de la deuda. La mayoría son bonos, más del 80%, y casi toda, más del 95%, es a tasa fija. Eso les da estabilidad, los protege si las tasas de interés suben o bajan mucho. Y todo esto se ve en las calificaciones de riesgo, que siguen siendo altas. A+ local y A- internacional. Sólidos, digamos. Volvamos un segundo a las tarifas, que son clave para los ingresos. Mencionaste el alza para Aguas Andinas, ¿pero pasó algo con las otras empresas del grupo? ¿Aguas Cordillera, Manquehue? Sí, el proceso tarifario 8 también definió tarifas nuevas para ellas. Para Aguas Cordillera, por ejemplo, se fijó una alza del 10% desde junio de 2025, y después vienen dos alzas más chiquitas, de 1% cada una, en noviembre de 2025 y mayo de 2026. Ok. Y para Aguas Manquehue, el alza base fue del 5%, pero ahí la aplicación es distinta según la zona. En Chamicero, Los Trapenses, Chicureo, las alzas fueron más que nada en 2025, pero en Valle Grande, por ejemplo, recién se aplica en 2026. Queda claro que el tema tarifario es central para entender cómo funciona este negocio. Y en cuanto al mercado, no hay muchas novedades, ¿no? Sigue siendo un monopolio natural regulado. Exactamente, es un servicio básico, funcionan con concesiones por territorio que son exclusivas. No hay competencia directa ni en llevar agua a las casas ni en tratar las aguas servidas. Las coberturas en Santiago y las zonas donde operan son casi del 100%. El desafío no es tanto conseguir clientes nuevos, sino asegurar que el servicio sea bueno, continuo y manejar bien toda la infraestructura para la gente que ya vive ahí. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen rápido de este primer semestre 2025 para Aguas Andinas, vemos un resultado operativo, el EBITDA, que crece más que nada por las tarifas nuevas. Pero ese crecimiento no llega completo a la última línea, a la utilidad neta, porque el costo financiero subió bastante, por la necesidad de financiar las inversiones y cambiar deuda vieja. Hay una inversión fuerte, muy enfocada en mejorar la infraestructura y sobre todo en la resiliencia al clima. Y eso se paga con las tarifas y reestructurando la deuda. Un punto a favor es que mejoraron el control de los incobrables. Y la situación del agua, bueno, está bien por ahora, pero hay que mirar con cuidado por las menores lluvias de este año. Algo así. Sí, es una buena síntesis, me parece. Y quizás pensando un poco más allá de los números del semestre, se podría plantear una reflexión, ¿no? Estamos viendo que se pone mucho énfasis en la resiliencia, en adaptarse al cambio climático. Y eso necesita inversiones enormes. Inversiones que, como dijimos, al final se financian con las tarifas que pagamos todos. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo puede cambiar la percepción de la gente, la valoración que hacemos de un servicio como el agua y el saneamiento en este escenario? ¿Empezaremos a entender, a internalizar de forma más consciente el costo real que tiene asegurar que el agua siga saliendo de la canilla con buena calidad en un clima cada vez más complicado? Es algo para seguir pensando, ¿no? Más allá del balance de un semestre.